sueño. Sí. Usted es enfermera. Sí. Ese trabajo es duro. Sí. Es bastante difícil, bastante complicado. Pero no por eso tiene que desmayar, tiene que buscar cómo acomodar los tiempos. Sí, sí, doctor. Así que le invito a que fije su fecha para el ¿qué? 10, terminar el 10, que es día miércoles. Así el jueves lleva su material, intercambia algunas preguntas que tenga dudas, etcétera. Va a ser destinada a esa clase práctica. Sí, doctor. ¿Cuánto sacó en el primer parcial? 25. Entonces le voy a exigir que ahorita usted no me tiene que bajar de 35. Sumemos 35 más 25, 40. No, usted tiene que, escuche bien y mejor se apunta. Usted tiene que sacar 36 como mínimo. 36. Quiero que me diga por qué. Porque sí tendría ganado el examen, el materia. Claro, baile, soy honesto, si se saca 25, le pongo los 26. Está bien, doctor. Pero sí tiene que hacer un esfuerzo. Ponga sus 35. Es que qué privilegio, qué honor ganar el curso con zona. Sí, la verdad sí. Muy importante. Sí, porque al final se dedica a subir la nota, pero muy tranquila. Sí. Entonces le invito a que luche por un 35. Está bien, doctor. Y si llegara a 34, hay merecimiento y se sube a 36. Y la promesa que está haciendo es pública y está grabada. Entonces, esfuércese y termínelo el miércoles. Va a ver cómo le va a ayudar con su amiga intercambiar opiniones. Si a mí me tocara que escoger aquí, yo escogería los que sacaron buena nota, porque eso demuestra que trabajaron en los laboratorios. Sí. Entonces, la elección de trabajo es básica, me puede ayudar o lejos me puede servir de estorbo. Que solo quiere que yo le comparta mis horas de trabajo y en el caso suyo, de desvelo. Sí, doctor. Así que ya tiene su meta, mínimo 34. Y a trabajar duro. Vamos a darle la palabra a un compañero, a Nixon Urizar, que siempre entra temprano a clase, pero así como entra de temprano y responsable Nixon Urizar, que no me va a fallar ahorita de no querer dialogar conmigo. Nixon Urizar. Siempre entra a clase. Ahorita me hubiera defraudado que no quiera dialogar conmigo. No, ¿cómo se imagina? No, porque yo veo que usted es responsable, entra a las notas, entonces tenía esa necesidad de poder dialogar y saber cómo le fue en el primer parcial. Pues saqué 17, doctor. Bueno, no es malo ni es bueno, ganó el examen, pero usted sabe, lo ganó, ¿verdad? No, tengo que esforzarme más ahorita. Pero usted sabe cómo soy de exigente, y soy exigente porque doy el ejemplo en calidad, en responsabilidad de la docencia. Entonces, claro. Nixon, le voy a decir lo que yo espero de usted para el segundo parcial. Espero que no baje menos de 30 puntos. Sería buenísimo. No, Nixon, más que buenísimo, es posible, Nixon. Claro. Es posible. Tenemos que tener mucha fe y convicción en nuestros actos, pero la convicción y la fe no va sola, va a través de un trabajo acompañado. Si usted trabaja, le disciplina, pues pienso que sí puede sacar 30 puntos. Es una cantidad exigente, por supuesto, pero Nixon es razonable. Entonces quisiera que me compartiera cuál es su experiencia en los laboratorios, con que no me diga que paró de sufrir, es todo. Pues la verdad, doctor, trabajando en los laboratorios es como concatenar código, exposición de motivos y su libro, ¿verdad? Básicamente todo lo que usted solicita en los laboratorios está en el libro. Entonces, claro, solo aquí lo leí en el espacio, ¿verdad? Exactamente. Aquí encontrando poco a poco parte del material que usted solicita. Entonces, es como ir, bueno, a veces uno quiere ir más rápido, pero también tiene que detenerse a analizar punto por punto lo que usted solicita, ¿verdad? Claro. Porque me ha pasado de que yo considero que es algo y luego cuando lo vuelvo a leer, pienso que es otra cosa, entonces sí. Ayuda el ejercicio. Correcto, y lo digo de una vez y va a quedar grabado.
El examen va a venir de ahí, Nixon. No hay de dónde más preguntar. Sí, me imagino. El marco es ahí, porque ahí está desarrollado todos los temas ampliamente. Entonces, su guía para estudio está ahí, no hay pierde, Claro. no hay pierde, no hay pierde. Entonces, hay que estar centrados en ese ejercicio. ¿Cuántas páginas le salieron en el laboratorio 1? Soy honesto que todavía me falta una parte del laboratorio 1. Pero El asumo que laboratorio es 2 poco. lo he ojeado nada más, pero espero prontamente terminar el primer laboratorio y pues ya continuar con el segundo, ¿verdad? Para tenerlo a tiempo el día jueves, que Así tocaría es. analizar el material, ¿verdad, doctor? ¿Ya pensó en su pareja que va a elegir para trabajar? No es Eh, fácil decisión. Si se claro, equivocó o perdió su oportunidad de oro. no, sí, ya tengo, bueno, he pensado en 2 personas que posiblemente me puedan ayudar con el tema. Sí, pero no diga nombres porque va a herir susceptibilidades. Entonces, No, claro, mejor hace la propuesta directa y asumo que son personas responsables. sí, claro, sí, son responsables. De lo contrario, sería un error provocado por usted. Sí, me afectaría, lejos de ayudarme, ¿verdad? Qué diferente sentarse, mira qué pregunta te faltó, cómo enfocaste esta, cuál es esta, intercambiar, que no va a ser todos los laboratorios, los dos, va a ser todo el contenido, una parte que es normal que tenga alguna duda, algún Claro, aspecto, y hasta da tiempo a revisar los casos. Mira, sí, cómo lo y en pusiste. algunos puntos espero yo, pues, como comparar con el otro compañero Por ciertas respuestas. supuesto. Lejos de eso, si escoge a alguien que no tiene nada, ¿qué va a hacer? Nada. Perdió Sí, su oportunidad. Por eso es que yo vengo repitiendo mucho esa actividad de autoformación, pero ya es llevar todo el material elaborado y desde ya saber con quién voy a trabajar y ponerme de acuerdo no el 11 desde antes. ¿Verdad? correcto. Decirle, mira, nuestro compromiso es llevar todo terminado, bien elaborado. Así que comparemos. No estoy Claro, llegando a pretender a buscar copia, ¿no? A esas alturas del partido. ¿Y sabe por qué en eso? Porque estamos bien dosificados. 11 es jueves, 16 es martes. Si usted ve, eso lo queda viernes a domingo. Y el martes comenzamos con los exámenes. Y a sí, nosotros ya nos toca no, 26. Y entre los exámenes, ustedes ya no tienen tiempo sí, básicamente estaríamos pensando en cada curso, ¿verdad? Y en cada sería curso, ¿sí? imposible poder, Pero alguien que quiera empezar a estudiar el intercalado de cada examen, ¿a qué hora lo va a hacer? imposible. Por eso es que hemos dosificado los tiempos y manejar los tiempos es vital. Entonces hay que sacrificar fines de semana, por supuesto, para todas las pruebas, porque todos los cursos son importantes. Bueno, Sí. Nixon, a seguir para adelante con todo y que ya el jueves en la mañana o miércoles por la noche ya tenga terminado su material. Gracias, doctor, gusto saludarlo. Hoy subí la presentación, Nixon, la de la clase de hoy. Ah, sí, la subrabación. Correcto. Subrogado del cumplimiento. Muy bien, gracias por participar. Vamos a iniciar con los subrogados del cumplimiento. Y hasta la presentación en Classroom la vamos a explicar en la clase de hoy y la clase presencial del día martes. Cuando hablamos de subrogado del cumplimiento, hacemos referencia a un término de una sustitución. Partimos de que toda obligación entre un derecho y un deber tiene que ser satisfecho, debe ser cumplido en ese marco del deber ser, realizar, cumplir la prestación en los términos que se pactó, genera una consecuencia jurídica que es la extinción de la obligación, el efecto liberatorio de la obligación, porque se extinguió. ¿Derivado de qué? Del pago. En la clase anterior expliqué a cuáles son esos principios del pago, cuáles son sus elementos y cuáles son sus consecuencias jurídicas. De igual manera, explicamos qué es la imputación de pagos, cuáles son los requisitos, por qué una pluralidad de pagos y las reglas de criterios de pagos. Hoy, cuando hablamos de subrogados, tenemos que partir que ese pago o cumplimiento que consiste en la exacta ejecución de la obligación debida es el medio por el cual se obtiene la satisfacción del interés del acreedor y deudor. Pero sobre esa premisa, cabe citar que las partes a posteriormente, pueden convenir
pueden acordar, pueden pactar que el fin de la obligación se realice de manera distinta a la inicialmente programada y convenida. Por la importancia de lo que estoy hablando, de los subrogados del cumplimiento, voy a reiterar, voy a repetir lo expresado. La forma normal del cumplimiento de la prestación se va a realizar a través del pago y el efecto de la extinción de la obligación. Pero cabe la posibilidad que las partes acuerden a posteriori que el fin de la obligación, que el fin de la prestación se realice de una forma distinta a la inicialmente pactada, que quiere decir que si yo había pactado pago de esa deuda en 100 quintales de café, puedo modificar el fin de la obligación, establecer, voy a pagar 200 kilos de frijol. Aquí hay un acuerdo de las dos partes, que es posterior. Se cambia la finalidad de la prestación programada, de la prestación inicialmente pactada en el contrato y convenida. Mediante la realización del deudor y la aceptación del acreedor de una prestación diferente a la acordada, diferente a la que incluye en el contrato. Ya le cité un ejemplo específico. Por lo tanto, puede ocurrir en otra hipótesis que el acreedor no acepta la prestación debida y el deudor, para poderse liberar, recurra a la consignación objeto de esta. Esto se denomina una figura de un pago por consignación que está en el laboratorio 2. Hay una pregunta específica sobre la mecánica y el procedimiento de consignación. Se explica por qué debe ser judicial, por qué se debe estar al día, por qué no tiene que haber incurrido en mora, cuál es el procedimiento que establece el Código Procesal Civil y Mercantil. En ninguno de los supuestos de estas modalidades o formas especiales de pago, subrayen ahí, estamos hablando de subrogados del cumplimiento. Hablemos de formas especiales de pago. No se trata de los subrogados de cumplimiento de formas especiales de pago. Repito, no se trata de formas especiales de pago. Se trata, como lo expresé al inicio de la clase, de sustitutivos del pago. La palabra subrogado es sustitución, no de formas especiales de pago, no. Se trata de sustitutivos del pago, subrogados de cumplimiento, por lo que es apropiado, pertinente y congruente hablar de subrogados del cumplimiento. Junto al cumplimiento o pago genuino, auténtico de la obligación que produce la extinción de la misma, pueden generarse sustitutivos de ese pago legal subrogados. Y aquí es importante poder puntualizar dos aspectos. El primero, que hay que tener en cuenta que la subrogación, hay otra forma de llamarlo, si quieren anotarla, suplencia del pago. Suplencia del pago no necesariamente viene identificada con el cumplimiento originario. Cité un ejemplo. En el ejemplo que abordamos, en el contrato inicial se había pactado el pago de 100 quintales en café. Pero al entrar a un sustituto del pago por acuerdo acreedor y deudor, se modifica la finalidad de la prestación y en lugar de pagar con 100 quintales de café, se establecieron 200 quintales de frijol como forma de pago. Aquí hay un sustitutivo, una subrogación de ese pago. Esta hipótesis implica una alteración o modificación de la prestación. ¿Por qué es una alteración o modificación?
porque inicialmente el pago pactado en el contrato no es el que estamos haciendo referencia. Este es producto de un posterior. ¿Posterior a qué? A la celebración del contrato, una nueva modalidad y fin de la prestación por acuerdo, por ejercicio de la autonomía de la voluntad de las partes entre un acreedor y un deudor. Por eso señalo que el subrogado supone, genera, implica una alteración o modificación en el programa inicial de la prestación. ¿Qué es esto? En el contenido inicial de ese contrato, previsto al momento que surgió el acto constitutivo, al momento que se perfeccionó este contrato. Esa es la primera hipótesis. Segunda hipótesis. Conviene subrayar que estos medios o procedimientos solutorios tampoco tienen entre sí una idéntica naturaleza jurídica. ¿Qué significa que estos procedimientos solutorios? Primera conclusión, no hay uno solo. Segundo, tienen características de ser subrogados, pero no presentan su misma naturaleza jurídica, y en el desarrollo de la clase de hoy, el día martes, vamos a poder definir y establecer las características de cada instituto y poder plasmar esas diferencias. Es más, esas diferencias se preguntan en el laboratorio número 2. De tal manera que estos medios o procedimientos solutorios tampoco presentan esa naturaleza jurídica. Por el contrario, son capaces o susceptibles de provocar efectos distintos, efectos diferentes en la regulación, en la normativa, en la disciplina del pago, especialmente en relación a sus funciones normativas. Ejemplo, en estos medios a veces tienen una función exclusivamente liberatoria, es decir, una función de extinción de la prestación, o bien una solución satisfactoria, pudiéndose darse en otras ocasiones ambas funciones. Tercer hipótesis. Hay que repetir, hay que retirar, hay que tomar en consideración que dada la naturaleza y contenido jurídico de estos procedimientos de subrogación del cumplimiento, no constituyen unas formas especiales de pago. Ya lo dije al principio, los subrogados del cumplimiento no constituyen formas especiales de pago, sino prestaciones que sustituyen el pago genuino de la obligación. Repito, los subrogados en cumplimiento son prestaciones que sustituyen el pago genuino de la obligación. Antes de entrar a explicar la primer figura, que es uno de los ejemplos de subrogados en cumplimiento, abro un espacio si hay una pregunta en cuanto a la definición y caracteres de subrogado del cumplimiento. En la clase anterior trabajamos lo relativo al pago. Abro espacio para un comentario. Bueno. Licenciado. Sí, David. Buenas tardes. ¿Qué tal? Esto sería ¿Puedes conectar la cámara? Ahorita la... No, relájate, antes de tu intervención, ¿cómo vas con el material de trabajo? Bien, licenciado, ahí ya terminé el primero. Te vuelvo a repetir lo que he dicho en clases. Bien es subjetivo y abstracto. Para vos el concepto bien puede ser interpretado en una dirección, para mí en otra dirección. Entonces, sería más puntual que dijeras, ya terminé el laboratorio 1. El laboratorio 2 llevo trabajado, como vos no trabajas, debes de llevar trabajado mínimo un 80% del segundo laboratorio. Ah, no, yo sí trabajo, Lic. Pero 1 hora al día. Ah, no, bastante. Vuelvo al principio, David, que es bastante.
Sí, bueno, usted, bueno, sí trabajo casi mis 8 horas. Bueno, entonces el laboratorio segundo ya lo terminaste. Uno, perdón, el laboratorio uno ya lo terminaste. Sí, ese sí, ya lo terminé. ¿Cómo te fue? Bien, licenciado, bien. Como usted comentaba, ¿verdad? Uno quisiera ya el jueves por lo menos el poder asegurar bien los casos, porque al final como uno los contesta, pero Claro, ciertas veces claro, uno está así como a es. ciegas, ¿verdad? Que uno Exacto, comete ese es el errores. objetivo, fabuloso. Ajá, Pero si no entonces, llevas contestado, ¿qué vas a comparar? sí, ahí sí, solo me voy a, Pero, ir a ¿y dar la el vuelta. laboratorio número dos, qué porcentaje llevas trabajado? De ese realmente yo tal vez solo como un 10%. La verdad es de, Entonces, tu meta es terminarlo el miércoles por la noche. sí, exacto. Y yo estoy Sí, seguro que ya escogiste a la pareja con que vas a trabajar. sí, la verdad es de que como usted comenta, uno Recuerdo que quiere es que una no. compañera que siempre va con tu persona. Sí, porque por lo menos nos hemos ayudado entre todos y pues las dudas que yo tal vez tengo, ella tal vez no las tiene y viceversa, ¿verdad? Unas dudas que tal vez ella tiene, yo le puedo Claro, responder y nos ayudamos entre todos. sí. Pero asumo que tu novia ya va a tener terminado eso el día que trabaja en jueves. Ah, a ver qué tal, ojalá. Bueno, es una broma la que te hice, pero creo que no te percataste. Hugo se está riendo, ¿eh? Hugo sí me comprendió. Ay, otro día Hugo se la expresa a David, oye, por algo pasan los años, va Hugo, hay más experiencia. Y David no se ni se percató, Hugo. Ahí en otra ocasión se lo explica. Bueno, David, ¿cuál es tu pregunta, tu duda en cuanto a los subrogados del cumplimiento? Esto podríamos decir que es como de la parte viceversa de las obligaciones alternativas, que hay una Fíjate que, pluralidad de prestaciones y aquí podría ser una pluralidad pero de pago. fíjate que tenemos que hacer un análisis. Regresando a las obligaciones, esas forman parte de la dinámica de la obligación. ¿Te acuerdas que la obligación nace, se desarrolla y hay dinámica? Esas obligaciones facultativas es la opción que te dan para elegir el cumplimiento de la prestación entre varias, elegir una. En Ajá, cambio, en la pluralidad del subrogado del complemento, no, porque cuando hablamos del pago, estamos hablando de la etapa ya final, es decir, al momento que se va a extinguir el cumplimiento de la prestación que tiene efecto liberatorio. Entonces, lo que te estaba permitiendo el código es que si la impacta, acordar recíprocamente una forma distinta, una finalidad distinta. Y les voy a explicar despacio. Lick, solo Una de disculpe, ellas se llama el ofrecimiento de pago, y solo voy a terminar, el ofrecimiento del pago y la consignación. Ese es un subrogado del cumplimiento que voy a terminar de explicar hoy. El jueves, martes, perdón, voy a explicar otra figura que es subrogado del cumplimiento que se llama la dación en pago. Dación en pago. Esas son figuras específicas que son subrogados. Y tenemos una tercera, que la voy a explicar el martes, que se llama el pago por cesión de bienes acreedores. De tal manera, ahí están las tres, que no son opcionales, sino que están reguladas en el código. Las partes pueden pactar cumplir una finalidad distinta. Y una finalidad distinta, hoy voy a explicar, es el pago y su consignación, que es distinta a la originalmente pactada en el contrato. Por eso es que es un sustitutivo al pago genuino. Te miro pensativo. ¿Cuál es sí. la duda? No, lo que pasa es que le iba a comentar ahí cuando lo interrumpí que se le había como que cortado un poco el internet. ¿Y Entonces qué yo creo estaba hablando? ¿Qué parte estaba hablando? Para que poderlo repetir. es que fue cabal cuando yo terminé y usted tomó la palabra y ahí fue donde se cortó como 10, 15 segundos y yo creo que nadie Lo voy le a, escuchó.
Voy a Ajá. repetir, pero no recuerdo con exactitud qué estaba diciendo, pero voy a repetir lo más importante. Cuando hablamos de subrogado del cumplimiento, hacemos referencia a formas diferentes, sustitutivas al pago genuinamente pactado. Pero hay un requisito, David. Por ejemplo, vos y yo pactamos un contrato de mutuo que me vas a pagar en lugar de 1 millón de quetzales, me vas a pagar con una cosecha de café que equivale a 1000 quintales. Esa es la obligación originalmente pactada en el contrato constitutivo. Pero posteriormente, tu persona y yo hacemos un acuerdo posterior para sustituir esa forma de pago. Pero tiene que haber acuerdo entre acreedor y deudor y decidimos que en lugar de pagar esto, podemos realizar un ofrecimiento en pago o consignación, o bien una cesión de bienes al acreedor, o una dación en pago, o una forma distinta a ese pacto, pero tiene que haber un acuerdo. Entonces es diferente a la finalidad originalmente pactada. Hay un subrogado, hay una sustitución de ese pago, pero es por acuerdo de las partes. Y al final, si las partes lo acuerdan y se lleva de esa forma, el efecto va a ser el mismo del pago tradicional, que es la extinción de la obligación, la muerte de la obligación. Y hoy de las 3 voy a explicar una. Y el martes termino la sesión de bienes y también la dación en pago. Ahorita que entremos, vas a captar bien. En tu examen de laboratorio 2 está el ofrecimiento del pago y la consignación. Así que ahorita atención a lo que es el ofrecimiento del pago. Gracias. Está levantando la mano Villatoro. Escuchamos. Buenas tardes, licenciado. Solo con Hola. una consulta. ¿Aló? Buenas tardes, Sí. ¿me escucha? Aló, sí la escucho. Buenas tardes, licenciado. Solo con una consulta. Me gustaría saber cuál es la diferencia entre la dación de pago y la subrogación, o es una clasificación. No hay diferencia. La dación en pago, que es la que voy a explicar el martes, es una de las formas de subrogado al cumplimiento. Entonces, si usted me dijera concretamente el código de los subrogados de cumplimiento, serían 3. El pago por consignación, la dación en pago y el pago por cesión de bienes, que las voy a explicar por separado. Ok, muchas gracias. No, o sea, escúcheme, Villatoro, no es diferencia, es una de las modalidades del subrogado. Son 3. Okay. Y hoy nos va a dar tiempo a explicarle la primera. Y usted el día martes le pone atención a las 2 últimas. Y hasta ahí comprende el contenido para su examen parcial. ¿Ya terminó el laboratorio 2? Ya voy por el... Casi lo termino. Llevo el 60%. Perfecto. Entonces, entre más rápido lo termine, mejor. Gracias. Voy a explicar el ofrecimiento, el pago y la consignación. ¿Cómo se llaman los 3 elementos que me preguntó Villatorio? Los 3 que señalé le podemos poner un título y el título se denomina los supuestos típicos de subrogado del pago. ¿Alguien tiene conectado su micrófono? No sé por qué se habilitó. Me lo hubiera gastado. Jorge Todd, ¿puede conectar su cámara? Jorge Todd es el que tiene conectado el micrófono y nos está estropeando la clase. Jorge Todd Guerra. Jorge Todd. Bueno, esperemos que ya no nos venga a estropear la clase. Estoy haciendo referencia sobre el ofrecimiento del pago y la consignación. El título se denomina los supuestos típicos de subrogados del pago, que son los 3 que he citado en esta tarde. Dentro de estos supuestos típicos de subrogados del pago son 3 ejemplos de subrogados del pago. Tenemos la primera figura que se llama el ofrecimiento de pago y la consignación. Dentro del conjunto de facultades que la ley protege el interés del deudor en una relación sinalamática obligatoria, se encuentra esa posibilidad de liberarse de la obligación, pero este pago en consignación tiene un requisito. ¿Cuál es su requisito?
cuando el deudor ha actuado diligentemente. Es un requisito que el deudor haya actuado diligentemente en el deber de la prestación a la cual está obligado a cumplir. Pero no obstante sus esfuerzos diligentes, el pago no se ha podido realizar, pero por una causa que no le es imputable. Pues no es justo que continúe vinculado indefinitivamente a la obligación y por lo tanto puede disponer de un procedimiento, de un mecanismo para liberarse. En conclusión, el deudor tiene un interés jurídicamente reconocido y protegido. ¿De qué forma? Para liberarse de esa obligación mediante el pago o cumplimiento, en este caso de una forma de subrogado de ese pago. Por lo tanto, nuestro Código Civil y Código Procesal Civil y Mercantil establecen ese procedimiento de pago, que es un pago en consignación. Es el procedimiento que la ley regula a favor del acreedor. Vamos a dar lectura al 1408. Cristian Trejo. No se encuentra. Cristal Pérez, tampoco son conocidos en el curso. Cristal Pérez. Usted nunca ha participado, ¿verdad? No. Tengo un gusto de conocerla, ni su nombre, su voz, menos su rostro, pero sí está inscrita en la clase. Sí. Estamos en el curso de Derecho Penal, ¿verdad? Civil 3. ¿Cuánto se acabó en el primer parcial? 13. Sí, porque no tenía el gusto de conocerla. Ahorita estoy asustado y sorprendido, es primera vez. ¿Y por qué no participa? Porque me pongo bien nerviosa, Rick. Ah, ya. Entonces, y esta carrera no exige lo he explicado ya muchas veces, creo que está de más repetirlo, ¿verdad? Lo he escuchado. O sea, que le va a dar miedo estar en un tribunal, se va a poner a llorar. Pues he estado en audiencias, pero no he tenido la experiencia, pero sí me pongo algo nerviosa también. No se me ha quitado el miedo por completo. Muy bien. Sí tiene código, ¿verdad? Sí, aquí sí. ¿O no? Sí lo Bueno, tengo. le damos el 1408. El artículo 1408 se paga por consignación depositando la suma o cosa que se debe ante un juez competente. Bueno, gracias, Cristal. ¿Qué significa el 1408? El pago en consignación es depositar la suma o cosa que se debe ante un juez competente. Entonces, Cristal, una pregunta. ¿Ese procedimiento es extrajudicial? Sí, es judicial. Entonces, le invito a que ordene sus ideas. Pero vuelva a leer la norma. Ahí está la respuesta. La escucho. ¿Puede volver a leer el 1408? Artículo 1408. Se paga por consignación depositando la suma o cosa que se debe ante un juez competente. Entonces, si se paga ante un juez en un procedimiento judicial, no puede ser extrajudicial. La misma norma dice ante un juez. Y si es un juez, es un procedimiento judicial. Las características de la consignación son, apunte,
Primero, es un procedimiento que requiere la intervención judicial. 2, la consignación es voluntaria, aunque excepcionalmente pueda provenir por una orden judicial. 3, el pago por consignación extingue la obligación cuando el juez la aprueba. Y si el juez la aprueba, libera al deudor. Entonces no puede ser extrajudicial. Es un procedimiento legal, un expediente judicial que se tramita según lo establecido en el Código Procesal Civil Mercantil ante un órgano jurisdiccional, ante un juez. Bueno, gracias, Cristal. ¿En qué casos procede la consignación? ¿Cuándo procede el pago por consignación? Habrá ejemplos que el acreedor rehúsa a recibir el pago de la prestación, no obstante que el deudor quiere cumplir con esa prestación. O bien se dan otras circunstancias que impiden el cumplimiento de la obligación. ¿Qué sucede en estos casos? El deudor tiene a su alcance el procedimiento judicial de consignación, que es una forma de pagar o requerir la intervención de un juez en un procedimiento judicial. Es lo que leyó Cristal en el 1408, y el 1409 establece 8 supuestos diferentes. Vamos a darle la oportunidad a Cristal para que siga ejercitando su oratoria y su lectura, aunque en su interior me dice, yo no quiero saber nada. Y yo le respondo, sí, eso le va a ayudar en su formación. Entonces leamos el 1409. Y para su buena suerte no se desapareció en la pantalla por decisión de Zoom. Entonces eso me facilita leer la palabra. Más rápido el 1409, pero leemos despacio. Cada uno contiene supuestos distintos. Si lo leemos desde el título o epígrafe. Ok. Artículo 1409. La consignación procede: 1. Cuando el acreedor se negare a recibir la cantidad o cosa que se le debe. 2. Cuando el acreedor fuere incapaz de recibir el pago y careciere de representación legal. 3. Cuando el acreedor no se encuentre en el lugar en que se debe hacer el pago y no tuviere en dicho lugar apoderado conocido. 4. Cuando fuere dudoso el derecho del acreedor y concurriere otras personas a exigir el pago, o cuando el acreedor fuere desconocido. 5. Cuando la deuda fuera embargada o retenida en poder del deudor y éste quisiese exonerarse del depósito. 6. Cuando se hubiera perdido el título de la deuda. 7. Cuando el rematario o adjudicario de bienes gravados quiera redimirlos de las cargas que pesan sobre ellos. Y 8. En cualquier otro caso en que el deudor no pueda hacer directamente un pago válido. Bueno, gracias, Cristal. ¿Qué significa? Que si se configura uno de los supuestos que leyó Cristal en el 1409, estamos ante un caso de posible pago por consignación. Pero aquí hay un procedimiento que seguir, una mecánica, una serie de etapas de orden judicial. ¿Qué es lo que persigue este procedimiento? Al final es un mecanismo liberatorio del deudor, constituye un procedimiento judicial que ¿cómo se inicia? A solicitud del deudor y se va a tramitar como un incidente, de acuerdo a lo regulado en los artículos 568 a 571 del Código Procesal Civil y Mercantil. Repito, se tramita en un incidente de conformidad con lo estipulado en los artículos. Ahí tienen que ir a leer el Código Procesal Civil y Mercantil del 568 al 571.
Se establecen los requisitos y los mecanismos. Y cuando se refiere a un bien inmueble, hablamos de una suma, un pago de dinero, pero también puede darse la consignación sobre bienes inmuebles. Los bienes inmuebles están regulados en el artículo 1415. Subrayen ahí, consignación de bienes inmuebles. ¿Cuáles son los efectos del pago en consignación? La extinción de la obligación de conformidad con lo que prescribe el 1411 y 1412 del Código Civil. Con eso terminamos la clase de hoy y el martes presencialmente trabajamos la dación en pago y el pago por cesión de bienes. Pasen muy buena noche. Hasta luego.